El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Bien, ¿cuántos quieren aprender hoy? Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros aprendamos su palabra para que podamos vivirla. Entonces, nuestra conferencia titula Conocimiento de la autoridad delegada. Romanos capítulo 13, del verso 1 adelante. Todos, dice, deben someterse a las autoridades públicas, a las autoridades oficiales, estatales, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas, fundadas, creadas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone, enfrenta, resiste a la autoridad, se rebela, protesta contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir, causar terror, pánico, sobresalto a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir, para hacer justicia. ¿Para qué está al servicio de Dios? Para hacer justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solamente para evitar o salvarse del castigo, sino por razones de conciencia. Por eso mismo pagan impuestos. Los impuestos son para pagarles su salario, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto, y al que deban honor, ríndanle honor. Dios es la autoridad en todas las cosas, porque todas las autoridades de la tierra son instituidas por Él. No hay nada que la sobrepase la autoridad de Dios. Por eso demuestra su importancia en todo el universo. Así como Dios nos enseña sobre el conocimiento y obediencia a su autoridad, también nos enseña las consecuencias de la desobediencia. Por lo tanto, es imperativo que los que desean servir a Dios conozcan su autoridad. Los hechos de Dios proceden de su trono y se fundamentan en su autoridad, porque todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios. Y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esa misma autoridad, porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo, mientras su poder representan sus hechos. Así que el pecado contra el poder es perdonado con más facilidad que el pecado contra la autoridad, porque este último es pecado directo contra Dios mismo. Vamos a ir al libro de Isaías 14, ahí dejan abierto. Vamos a ver el origen de Satanás. El querubín Luzbel se convirtió en Satanás cuando sobrepasó la autoridad de Dios. Cuando él quiso competir con Dios
deseando ser semejante al Altísimo. Entonces la rebelión fue la causa de la caída de Satanás, convirtiéndose en su adversario. Ahora vamos a Isaías, capítulo 14, del verso 12 adelante. Esto lo escribió el profeta Isaías y dice: ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses y subiré a lo alto de las nubes y seré semejante al Altísimo. Ahora vaya a Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, del verso 13 adelante. Dice la Escritura: estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate, esmeraldas. Tus joyas y encajes estaban cubiertas de oro y especialmente preparados para ti desde tu creación. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre las piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, intachable, impecable. ¿Hasta cuándo? Hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto, como a una cosa, como a un cuerpo profano, deshonesto y corrompido. A ti, querubín protector, te borré, te di de baja de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste, te atiborraste de orgullo. A causa de tu esplendor, de tu grandiosidad, corrompiste tu sabiduría. Y por eso te arrojé, te lancé por tierra. Y delante de los reyes te expuse, te mostré y te exhibí al ridículo. Estos textos muestran la elevación y la caída de Satanás. Sin embargo, el primer texto que leímos de Isaías pone énfasis en cómo Satanás quebró, violó la autoridad de Dios, mientras que el segundo pone de relieve su transgresión, su violación de la santidad y el testimonio de Dios. Entonces, ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave que la de ofender su santidad, porque el pecado que se comete en la esfera de la conducta se lo perdona con más facilidad que la rebelión, pues la rebelión es una cuestión de principios. Fíjese, Luzbel fue creado con toda sabiduría, con todo conocimiento, con toda ciencia. Por eso no se debe subestimar al enemigo, porque es más inteligente que nosotros. Fue el intento de Satanás de poner su trono sobre el trono de Dios lo que traspasó, violó la autoridad de Dios y fue el principio del orgullo, la vanagloria, la presunción, la exaltación propia. Así que el hecho de pecar no fue la causa de la caída de Satanás. Eso no fue más que el producto de lo que tenía adentro, de la maldad. Esa maldad lo llevó a rebelarse contra la autoridad y fue la rebelión
la que lo condenó. O sea que Dios condenó ¿qué? La rebelión. Ahora, ¿cómo se puede predicar a Cristo y hacerlo según el principio de Satanás? El servicio a Dios se fundamenta en la obediencia a su autoridad. Al desobedecer ese principio, se hace lo mismo que hizo Satanás. Así que es posible estar en la obra de Cristo y seguir viviendo en los principios de Satanás. Es por eso que el que no tiene temor va a caer en estos pecados. Y el diablo tampoco tiene temor de que prediquemos la palabra. Su temor más grande es que nos sujetemos a la autoridad de Cristo. O sea que cada vez que operamos de acuerdo al principio de Cristo, el principio de Satanás se desvanece, porque él siempre es y será un ladrón, un usurpador, hasta que sea derrotado en los tiempos finales, en los tiempos del fin. Si de veras queremos servir a Dios, debemos purificarnos completamente del principio de Satanás. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Y en medio de la oración les dijo estas palabras que están en Mateo capítulo 6, verso 13. Y no nos dejes, les dijo, caer en tentación, sino líbranos del maligno. Está aquí señalando la obra de Satanás y después hay una declaración que es eterna, que está también en Mateo 6:13. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. O sea que el modelo de oración que nos enseñaron cuando éramos niños está incompleto. Porque Mateo 6:13 dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. O sea que nosotros no podemos tocar su reino, ni su poder, ni su gloria, porque Dios nos ha llamado a representarlo, no a sustituirlo. Todo reino, toda autoridad y gloria solo pertenecen a Dios. Lo que nos libra totalmente de Satanás es conocer esta verdad, que el reino es de Dios, el poder es de Dios y la gloria también es para Dios. Y cuando nos sometemos a su autoridad, no le vamos a estar robando ninguna de estas tres cosas: reino, poder y gloria. En Mateo 4, Satanás le mostró al Señor Jesús todos los reinos de la tierra. Pero el Señor contestó que el reino de los cielos es de Dios. Así que tenemos que ver quién es el que tiene autoridad. Predicamos el evangelio que trae a los hombres bajo la autoridad de Dios. Pero, ¿cómo podremos establecer su autoridad en la tierra si nosotros mismos no hemos tenido un encuentro con ella, con la autoridad? ¿Cómo podremos tratar con Satanás? Vamos a ver la autoridad en Hechos 9. La discusión, la polémica del universo se centra en quién tiene autoridad. Y ese se vuelve nuestro problema cuando le atribuimos a Dios la autoridad sobre nuestras vidas. Antes de que Pablo conociera la autoridad de Dios, trató de destruir la iglesia. Pero cuando él se encontró con el Señor en el camino a Damasco, vio que le era cosa dura a sus pies dar patadas hacia atrás contra el aguijón, que es la autoridad de Dios. E inmediatamente cayó al suelo, reconociendo la autoridad de Dios, y se puso a órdenes. Él iba a Damasco en busca de los cristianos que habían huido hasta allá, para traerlos hasta Jerusalén y hacerlos renegar de su fe, apostatar de su fe. Pero antes de que él llegara a Damasco,
de repente, dice la Escritura en el libro de los Hechos, un rayo, un resplandor del cielo, lo hizo caer y la luz del resplandor no lo dejaba ver. Y escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y duro te es dar patadas al aguijón. Así que él inmediatamente dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Si Pablo no hubiera tenido un encuentro con el Señor Jesús, difícilmente hubiera permitido que Ananías, un ilustre desconocido de Damasco, orara por él. No se iba a someter a lo que Ananías dijera, pero había pasado algo, y es que en el mismo momento en que Pablo fue salvo, conoció la autoridad y la salvación de Dios. ¿Cómo Pablo, siendo tan inteligente y capaz, escuchó todo lo que Ananías le dijo que debía hacer con él? Porque Pablo estaba obedeciendo a Dios. Al encontrarse con la autoridad, él podía reconocer en quién estaba esa autoridad. O sea, por eso aceptó lo que Ananías le dijo. Y Pablo estaba ciego, no veía. Pero en su espíritu sabía que este hombre venía con la autoridad de Dios. Y eso es difícil de resistir. Las personas se creen sabias en su propia opinión, por eso son quebrantadas para que aprendan a obedecer la autoridad. La mayor exigencia de la Biblia es la obediencia a la voluntad de Dios, porque antes que un hombre pueda someterse a la voluntad, a la autoridad delegada de Dios, tiene que conocer primero la autoridad de Dios. Hay gente que no obedece a los padres, hay gente que no obedece a los maestros, hay gente que no obedece a sus empleadores, hay gente que no obedece a nadie y viene a la iglesia y sigue en las mismas, no obedece a nadie. Esa persona no ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios, ni es salvo ni conoce a Dios. Hay una ilustración que está en 1 de Samuel capítulo 15. Ahí en 1 de Samuel capítulo 15 dice que Dios le ordenó a Saúl que atacara a los amalecitas. Y les dijo: vas a destruir completamente a los amalecitas. No vas a dejar nada. Pero Saúl, dice la Escritura, perdonó al rey Agab. Y junto con el rey dejó también lo mejor de las ovejas, lo mejor de los bueyes, los corderos más gordos y todo lo bueno que encontró. En realidad, él no quiso destruirlos, argumentando que los habían reservado para sacrificarlos a Dios. Pero Samuel le dijo: ciertamente, el obedecer, el acatar lo que Dios dice, el someterse a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, es mejor, es superior que los sacrificios. Y el prestar atención es mejor, es superior que la grosura, que la grasa de los carneros. ¿Por qué le dijo Samuel que el obedecer es mejor, que es superior a los sacrificios? Porque hasta los sacrificios pueden estar con obstinación. ¿Qué es la obstinación? Es terquedad. Voy a ofrecer lo que quiero, como Caín, por ejemplo. Solo la obediencia, la sumisión, el acatamiento, la sujeción, la dependencia honra completamente a Dios. ¿Por qué? Porque muestra a Dios como el motivo central de la existencia. ¿Cuándo es que las personas se someten o no se someten ni se sujetan? No hay sumisión cuando el ego, escúchelo bien, es muy grande. En realidad, la verdadera sumisión solo se da cuando se vive en el Espíritu. Por eso, la vida en el Espíritu es la suprema expresión
de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que te vas a sujetar a lo que el Espíritu te dice. Porque los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Recuerden la oración del Señor en el Getsemaní. La Escritura cuenta que cuando el Señor Jesús oraba en el Getsemaní, sudaba grandes gotas de sangre. Esto se llama hematidrosis. No es muy común, pero puede darse cuando hay un alto grado de sufrimiento psicológico, porque la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. Y la consecuencia es sudor mezclado con sangre. Provocó que su piel quede más sensible y al día siguiente, encima de eso, lo azotaron. Por eso el Señor oraba al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Sin embargo, se estaba aplicando el mismo principio. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención es mejor que la grosura o que la grasa de los carneros. Y su obediencia, su sumisión a la autoridad de su Padre, lo llevó a la cruz. No iría a la cruz hasta conocer la voluntad de su Padre. Por eso insistía: si es posible, que no vaya a la cruz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero la voluntad de Dios era la copa de sufrimiento. La copa de sufrimiento era la muerte de cruz. Si Dios no hubiera querido que Él fuera crucificado, no tendría que ir a la cruz. O sea que la copa y la cruz no eran dos cosas separadas. La voluntad de Dios representa su autoridad, por eso conocer la voluntad de Dios y obedecerla, eso es someterse a su autoridad. Pero ¿cómo podrá alguien someterse a la autoridad si no ora para conocer la voluntad de Dios? Por eso es que Jesús oró y dijo en Juan 18:11, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?, dijo el Señor Jesús. Así que cuando Jesús comprende que las dos cosas van juntas, Él les dice a los otros discípulos: levántense, vámonos de aquí. O sea que al ir a la cruz, Él hace la voluntad de Dios. Y la muerte es la máxima expresión de obediencia a la autoridad de su Padre. El principio básico aquí no consiste en preferir la cruz, sino en obedecer la voluntad de Dios. Si el principio en el cual nos basamos, nos apoyamos, nos establecemos para hacer un trabajo, incluye el orgullo y la rebeldía, nosotros no alcanzamos nada. Porque el que obtiene la gloria es Satanás y él se va a reír a carcajada de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo y de nuestro sacrificio. ¿Por qué? Porque está pintado de rebeldía y orgullo. Así que como siervos de Dios, lo primero que debemos tener es una experiencia o un encuentro con la autoridad. Así solo Él podrá reinar en nuestros corazones. En Mateo 26:27 se muestra el juicio a que fue sometido el Señor Jesús después de su arresto. El sumo sacerdote lo enjuició desde el punto de vista religioso y Pilato desde el punto de vista político. Cuando Pilato lo juzgó, él no le contestó porque no estaba bajo la jurisdicción, bajo la autoridad, la competencia, el gobierno de este mundo, que era el gobierno romano. Pero cuando el sumo sacerdote lo conjuró por el Dios viviente, entonces Jesús respondió. ¿Por qué?
porque conocía la autoridad del sumo sacerdote, y esto es obediencia a la autoridad. Los que trabajamos en la obra en el día a día nos enfrentamos cara a cara todos los días con la autoridad. Pero como dice Judas, no temen hablar mal de las autoridades. Porque para obedecer a la autoridad de Dios se necesita revelación para poder entenderlo. Hay dos cosas importantes en la vida. Una, la seguridad de la salvación. Y dos, la obediencia a su autoridad. Entonces, las dos cosas importantes son seguridad y obediencia. La importancia de la autoridad de Dios es que ésta representa a Dios mismo. Y como el texto de Romanos dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Esto quiere decir que ningún ser humano puede autonombrarse como autoridad, porque no tiene facultad para hacerlo, porque toda autoridad proviene de Dios. Por consiguiente, para que seas autoridad, esa autoridad tiene que ser delegada de parte de Dios, y esto hace que tu autoridad represente a Dios. Entonces es bueno saber que hay dos principios en el universo: el principio de la autoridad de Dios y el principio de la rebelión satánica. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de la rebelión, porque solo después de conocer la autoridad de Dios y aprender la obediencia, podremos ser guiados por el Espíritu de Dios, y solo los que son guiados por su Espíritu son verdaderamente hijos de Dios. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Repita conmigo. Dígale: Padre, necesito entender lo que es la autoridad. Yo he vivido buscando qué hacer y no he esperado que vos me envíes a hacer. Pero ahora que he aprendido acerca de tu autoridad, quiero verdaderamente que tu autoridad me enseñe y me dirija. Quiero no solamente estar seguro de mi salvación, sino que quiero aprender a trabajar en obediencia a tu autoridad. Quiero representarte, no sustituirte. No quiero autonombrarme, quiero que tú me nombres y me facultes a hacer las cosas. Porque he entendido que toda autoridad viene de ti. Te pido, Dios Todopoderoso, que tú me control de mi vida, de mis pensamientos, porque quiero hacer las cosas que a ti te agradan. No quiero vivir haciendo lo que yo pienso que es correcto. Quiero vivir, pero en tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por tener paciencia conmigo. Gracias también por tener tanta misericordia. Pero ahora que yo he conocido acerca de tu autoridad, quiero aprender a ser obediente. Porque tú dices que los que son guiados por tu Espíritu, esos son hijos tuyos. Ayúdame a tener una nueva pasión por tus cosas, pero una pasión por las cosas correctas, Señor. Ayúdame, Dios. Establece tu palabra en mí. Establece tu palabra en mí. No quiero caminar en un principio equivocado, sino en el principio de tu reino. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.